suceso nacional. Épico, más que un café. El diario La Voz es periodismo veraz, objetivo, oportuno, valiente, plural. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Bienvenidos una vez más a Conversando con Emilio. Les habla Emilio Materán y hoy nos acompaña el diputado Edgar Raúl Leoni. Él es miembro de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Emilio, por la oportunidad de estar en tu programa y un saludo a tu audiencia. Quiero comenzar la lectura de un extracto de un artículo de opinión firmado por el profesor Luis Soto Pirela. Él es secretario político de ADEN Cabimas y exdirector regional de Educación del Zulia, porque es muy crítico en torno a una ley que ustedes ya hemos tenido programas a favor y en contra de la ley de comunas. El artículo dice: mientras muchos dirigentes andan buscando apoyos, respaldos y haciendo ofrecimientos para que voten por ellos, para ser alcaldes, concejales o gobernadores, el régimen pretende aprobar la ley de comunas que acaba con los gobiernos municipales y regionales. Se está pretendiendo hacer creer que el proyecto tiene la aprobación del pueblo para eso, pero se está realizando en unas asambleas chimbas donde no asiste nadie o muy pocos. La ley de comunas ordena crear la ciudad comunal que neutraliza completamente la acción de los gobiernos municipales y regionales. Los gobernadores y alcaldes quedan pintados de la pared sin ningún poder. Nada que proponer ni administrar, ni planificar. Hay una comisión que se encargará de planificar, elaborar presupuestos, ejecutar, evaluar, solicitar ante el gobierno central todo lo concerniente a las obras o necesidades de las ciudades comunales. ¿Qué opinión le parece esta interpretación que está haciendo el profesor Pirela de la ley comunal que ya tiene una aprobación en la Asamblea, una primera discusión en la Asamblea Nacional? Sí, el profesor está absolutamente en lo cierto de la forma como está planteada. Sin embargo, yo creo que la discusión va más allá. Porque no es solamente el hecho de que estas estructuras le sustraen a las alcaldías, a las regiones, una cantidad de atribuciones que están establecidas en la ley y en la Constitución, sino que hay un desmarcaje importante de lo que es el Estado republicano venezolano. Y eso es lo que quizá nosotros debemos concentrar la atención, y te lo resumo en unos puntos muy sencillos. Primero, ya existió en el año 2007 un referéndum revocatorio, un referéndum consultivo sobre el Estado comunal, que en esa oportunidad fue derrotado. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos en esta oportunidad es que si la bancada oficialista tiene la intención de volver a presentar el proyecto de Estado comunal, pues que lo debe hacer a través de la misma vía del del referéndum consultivo, y qué mejor oportunidad que las elecciones regionales para presentar esa consulta, donde va a haber, nosotros estimamos, una buena participación, pero además esto puede aumentar incluso la participación electoral para esa fecha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en caso de presentarse este proyecto, deben revisarse ciertos conceptos. Primero, que existe una vinculación prácticamente imposible de separarse entre estas estructuras comunales y el Estado, donde tiene que haber un permiso del ministerio para que estas comunas existan. Es decir, Emilio, si tú y yo queremos montar una comuna, presentar una comuna, si el Estado no nos autoriza, si nosotros tengamos una gran popularidad dentro de un cierto electorado, pues nosotros no vamos a hacer comuna. Va a ser comuna quien el Estado decida hacer, que es comuna. Eso en primer lugar, lo cual es una violación pues, a los derechos políticos de los ciudadanos. Y además a la independencia política. En segundo lugar, cuando te obligan, cosa que además viola la Constitución, a establecer dentro del precepto de creación de la comuna, que es para llevar el Estado socialista. Esto también pues, es una violación directa a la Constitución y a la libertad de pensamiento político. En tercer lugar, que la elección de estos miembros comunales no es una elección
secreta, universal y directa, sino que es una elección a mano alzada. Entonces, tienes una combinación maliciosa ahí entre quiénes son los que van a participar y los que el Estado decida que son los miembros de estas estructuras comunales. Y por último, pues el hecho de que existe dentro del concepto legislativo el concepto de gobernabilidad obedencial. Entonces, estas comunas van a terminar gobernando obedencialmente a aquellas directrices que establezca el Ejecutivo. Esto es una violación, a todas luces, de los preceptos establecidos en la Constitución que debemos recordar que muchos de los actuales asambleístas fueron constituyentes en el 99 y que el presidente Chávez dijo en su oportunidad que era una de las constituciones más perfectas del mundo para el momento. Entonces, utilizando los mismos conceptos que usa el gobierno, pues debemos decir que este proyecto de Estado comunal es un Estado que viola esa constitución y que además no le genera al ciudadano la realidad de lo que el ciudadano necesita. ¿Esta ley de comunas acaba con los gobiernos regionales y municipales? No directamente, pero tiene la potencialidad de hacerlo. Y nosotros pensamos que esa potencialidad va a ser dependiendo de los resultados electorales de las megaelecciones en diciembre. Es decir, aquellos gobiernos regionales y municipales que sean afectos al gobierno, pues tendrán menos incidencia comunal de aquellos gobiernos donde haya pues factores de oposición que... Pero se puede decir que irán en función, las comunas irán en función de los resultados políticos. Pensamos totalmente electorales, así. o sea, valga decir, donde gane el gobierno, pues no habrá una mayor incidencia en la gestión de los alcaldes, pero donde pierda, entonces le darán fortaleza. Es la figura del protector del Estado, pero con otro nombre. Correcto. Por eso nosotros decimos, bueno, si efectivamente pensamos y estamos de acuerdo en un punto, que es la necesidad de llevar los gobiernos más de cerca al ciudadano, para eso existían las juntas parroquiales que sí están establecidas en la Constitución y que fueron eliminadas por miembros de este gobierno. Entonces, si existe esa ideología de llevarlo más cercano al ciudadano, pues revivamos las juntas parroquiales, que era una estructura cercana al ciudadano donde le permitía la cogestión, la coadministración, la supervisión al nivel más local. Vámonos por esa vía y llamémoslo comuna, llamémoslo alcaldía, pero vamos a modificar ciertos criterios que van en contra de la Constitución. Hagamos la elección de esos miembros comunales por dirección directa, universal y secreta. Quitemos o revisemos cuáles son las atribuciones que pueden ser llevadas hacia el Estado, porque de nada vale, Emilio, que tú y yo votemos por un determinado alcalde que después no va a tener libertad de acción acorde con lo que nosotros votamos. Y que se revise además el concepto de pluralidad política. Eso de que el Estado socialista, bueno, eso no aparece en ningún lado de la Constitución. Vamos a dejar que sean esas mismas estructuras que estamos eligiendo quienes definan la vía. Es esta ley inconstitucional, diputado, porque yo he estado revisando, hay abogados constitucionalistas. Aquí tengo uno, por ejemplo, Ali Daniels, que es director de la ONG Acceso a la Justicia, dice que la Carta Magna de Venezuela no establece la creación de estructuras de poder paralelas, ni ciudades comunales, ni nada de esto. Y bueno, y esto inclusive para el día de hoy estaba planteada en agenda la segunda discusión de esta ley. Usted nos ha dicho que en la agenda original estaba y ahora en la agenda del día no aparece. Pero eso quiere decir que bueno, va viento en popa la aprobación de ley de comunas, a pesar de que tiene críticas importantes de presunta, digamos, inconstitucionalidad. Sin duda, como te digo, existen vicios de inconstitucionalidad en el proyecto. Todavía no es una ley y esperamos que la bancada oficialista piense bien o recapacite sobre la conveniencia, además de llevar este proyecto a convertirse en una ley. Entre otras cosas, porque si la Asamblea Nacional ha venido dando pasos importantes, los cuales nosotros aplaudimos, en reunirse con Fedecámaras, con Fedenaga, con distintos entes, cosa de desescalar el conflicto venezolano, pues esta ley hace un flaco favor a ese desescalamiento, en vista de que esto lo que genera es mayor incertidumbre de cuál es el futuro a nivel político y regional en Venezuela. Para la inversión extranjera se toman temas, por ejemplo, como la propiedad social. Yo debo hacer una aclaratoria: la propiedad social no existe en Venezuela constitucionalmente y en materia del compendio legislativo. No existe la propiedad social, existe establecido que es la propiedad pública y que es la propiedad privada.
vendrán sus críticos a decir, bueno, que la propiedad social sí existe. Mentira. Si usted a un comunero, un estado comunal, le otorga un determinado bien para que sea administrado por ellos de acuerdo al concepto, ellos lo que son unos poseedores precarios, porque si verdaderamente fueran poseedores de esa propiedad social que ellos dicen, podrían arrendar, podrían hipotecar, podrían vender, cosas que no pueden, entonces no son propietarios. Eso lo que termina siendo es propiedad pública, el Estado es el dueño absoluto, entonces esa misma ley lo que hace es chocar con su mismo precepto de acercar más el poder al ciudadano, lo está alejando. Entonces vamos a revisar esos conceptos, porque nosotros sí creemos que debe existir un acercamiento, como te decía, del ciudadano al Estado, y deben darse al ciudadano las herramientas para que esas comunidades progresen y resuelvan sus problemas internos. Pero esta no es la vía, porque esta termina atando a todas esas respuestas al gobierno nacional. Y para un ejemplo tenemos lo que es el CLAP, que ha sido un programa que tuvo un inicio bastante aceptado por la población, pero vamos a preguntarle hoy al ciudadano de calle cómo está funcionando el CLAP. Se ha terminado convirtiendo en programas de corrupción en ciertos centros, donde los insumos que integran esa bolsa cada vez son menos y que además no llegan constantemente. Entonces ha habido una deficiencia. Bueno, traslademos el concepto del CLAP al Estado comunal. Vamos a ir a un corte de publicidad, diputado, y al regreso vamos a conversar sobre el reciente nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que para muchos, incluyendo sectores de oposición, es un primer paso para solventar la crisis política que está viviendo el país. Ya regresamos hoy con el diputado Edgar Raúl Leoni. Él es miembro de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. El diario La Voz es periodismo veraz, objetivo, oportuno, valiente, plural. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Seguimos conversando con Emilio, hoy con Edgar Raúl Leoni, diputado a la Asamblea Nacional, por cierto, nieto del expresidente Raúl Leoni. Edgar, dejaba una pregunta al aire y tiene que ver con el reciente nombramiento de los rectores del CNE. Para muchos, incluyendo sectores de oposición, yo he mencionado a Enrique Capriles, a Stalin González, por decir conocidos dirigentes de oposición, que están de acuerdo y piensan que este nombramiento de este reciente CNE es un primer paso para solventar la creciente crisis política que existe en el país. ¿Tú piensas que es así, que esto es un primer paso para resolver esta situación que existe? Totalmente. La incorporación de Enrique Márquez y Picón como rectores del CNE, yo creo que es una bocanada de aire fresco que entra pues ante un CNE que tenía 17 años sin haberse elegido, de acuerdo como lo establece la Constitución, y aunque las condiciones no son óptimas, en vista de que, bueno, los resultados que tuvo el país en diciembre no permitió una Asamblea Nacional mucho más equilibrada, por razones que todos conocemos, pero sin embargo, el hecho de que el gobierno esté tendiendo puentes, eso pues nosotros lo vemos con buenos ojos, y que la oposición, que Enrique Capriles esté hoy en día pues en una postura mucho más en favor del voto como herramienta de cambio, pues a nosotros nos parece eso algo fantástico, y ojalá se sumen más personas a este concepto. Te recuerdo, en el año 2015, cuando nosotros tuvimos ese éxito político en las elecciones parlamentarias, las condiciones eran distintas. Teníamos un solo rector en ese momento, que era Luis Emilio Rondón, y estaba de presidente del CNE Tibisay Lucena. Y sin embargo se obtuvo el resultado que se tuvo con una participación de más del 70%. Entonces, la herramienta de cambio natural en Venezuela y la que más nos favorece a los venezolanos es el voto. A través de él es que nosotros podemos verdaderamente conseguir los cambios políticos y sociales que todos estamos buscando. Ahora, fíjate, curiosamente, dentro también de la oposición, Juan Guaidó dice que si, esto es una cita textual, si el supuesto nuevo CNE fuese realmente una solución, publicaría un cronograma de elecciones que incluya presidenciales y parlamentarias.
¿Tú crees que vengan elecciones presidenciales y parlamentarias? Bueno, claro que van a Próximamente. venir dentro de los periodos establecidos constitucionalmente. Si el señor Guaidó no entendió la lectura que en el año 2020 habían elecciones parlamentarias, pues es porque él sigue una agenda que ha sido una agenda que se ha demostrado fracasada en los últimos años. Nadie puede negar la inmensa popularidad que él tuvo al comienzo de su periodo como presidente, pero tampoco nadie puede negar que hoy en día todas las encuestas señalan que la gente se cansó de la vía planteada por el señor Guaidó y compañía, en vista de que esa vía no trajo ningún cambio de los que fueron prometidos. Sin embargo, los cambios que aquí se han venido manifestando, tal cual como es este CNE, ¿de dónde vienen? Vienen de los procesos de negociación y diálogo establecidos a través de la Mesa Nacional de Diálogo, que nos llevó a unas elecciones parlamentarias y bueno, se han respetado esos acuerdos al punto de que hoy tenemos un CNE muchísimo más, usando la palabra de moda, potable, no solamente para el interior del país, donde grandes factores ya se han manifestado a favor, sino donde ya gobierno en el exterior, la comunidad internacional, ha manifestado abiertamente, y hoy lo dicen los Estados Unidos, que bueno, que están bajo revisión las relaciones con Venezuela, cosas que antes no nos imaginábamos, y el CNE actual y esta configuración de conversaciones es parte de ese proceso. También desde el seno de la Asamblea Nacional, en este caso el diputado José Gregorio Correa, hizo 3 propuestas que me parecieron interesantes. Quería saber tu opinión en torno a esas propuestas o si tienes otras a los rectores. El diputado Correa dice que 3 propuestas concretas, hizo 3 propuestas concretas a los nuevos miembros del CNE. Número 1, hacer un nuevo registro. Importante porque dice que el registro actual pues está aparentemente contaminado, por decirlo de alguna forma. Segundo, eliminar los puntos rojos, azules o para los efectos de cualquier color, que son esos puntos que se ponen cercanos a los centros electorales y van haciendo un seguimiento y una orientación a todos los votantes que tienen en una previa lista. Y tercero, tener más control de las instancias de gobierno nacional, regional y municipal en el uso de los recursos o de los recursos públicos en las elecciones. Esto valga decir que aplica tanto para el gobierno como la oposición, porque si bien el gobierno nacional lo hace, pues también hay gobiernos que están en manos, gobiernos municipales y regionales que están en manos de la oposición, que pudieran también hacerlo. ¿Tú piensas que cuál es tu opinión sobre esta propuesta? O si hay muchas más que ustedes puedan hacer. Bueno, yo le agregaría una. Yo estoy de acuerdo con el diputado Correa que en primer lugar eso yo creo que ayudaría a un clima de transparencia el hecho de que nosotros depuremos el reto. No solamente nacionalmente, sino sería una señal importante a nivel internacional para el momento que existan elecciones presidenciales, donde aquellos venezolanos que han sido desplazados, que han sido víctimas pues, de emigrar obligatoriamente por las circunstancias que vivimos en Venezuela, pues que puedan expresar su voz, estén donde esté, y bueno, internamente también. Así que eso es un planteamiento que nosotros apoyamos totalmente y nos daría unos beneficios importantes. En segundo lugar, con respecto a los puntos rojos, he de recordar que ya para las elecciones de diciembre del 2020, ya se había, el pasado CNE había prohibido la instalación de los puntos rojos. Y nosotros sí vimos, a pesar de que hubo ciertas escaramuzas, digamos, en la ciudad capital, donde yo fui electo diputado, que se instalaron algunos puntos rojos, también nosotros fuimos testigos de que cuando lo denunciamos, a los pocos minutos se estaba levantando. Y no fueron muchos. Entonces ya esa segunda sugerencia del diputado Correa, ya nosotros hemos experimentado un avance importante en las elecciones pasadas. Yo le agregaría a ese planteamiento eliminar de la agenda legislativa todo aquello que nos aleje de soluciones que bien esperamos los venezolanos, como es el caso de las comunas. Yo creo que el caso de las comunas lo que al final termina es presentando miedos y temores, no solamente nacional sino internacionalmente, que eso pues puede atentar contra la intención de voto de los venezolanos. Entonces yo agregaría ese cuarto planteamiento, sacar de la agenda o posponerla. Vamos a ahondar un poquito en eso. ¿Por qué la aprobación, así lo interpreto, lo que acabas de decir, de la ley de comunas puede atentar contra el voto? Bueno, precisamente por lo que hablábamos antes, de que se crea en el colectivo la idea, y no muy alejada de la verdad, de que el Estado comunal puede terminar afectando su decisión hacia las municipalidades y hacia las regiones.
Entonces, eso puede terminar el ciudadano diciendo, bueno, ¿para qué voy a votar si al final del día se va a hacer lo que diga la comuna? Sí. Entonces vamos Los alcaldes y gobernadores van a hacer adornos. Claro, vamos a limpiar el terreno, vamos a unas elecciones donde todos nos veamos beneficiados sin ningún elemento que pueda ensuciar eso a lo que tanto hemos trabajado, tanto factores del gobierno como nosotros en la oposición. Perfecto. Muchísimas gracias, diputados. Quisiéramos, para finalizar, es la firma del programa, se lo pedimos a todos nuestros invitados, un mensaje de esperanza, un mensaje a todas las personas que nos ven y que nos leen, de que la cosa se va a poner mejor, por decirlo en términos muy populares. Somos convencidos de que vamos por un buen camino. El camino no ha sido fácil, pues las situaciones que hemos vivido a lo interno y desde afuera han sido complicadas, pero nosotros estamos convencidos y estamos abocados a solventar la situación nacional, y eso pasa a través del voto. No votar no ayuda y no colabora en nada con la solución de la crisis. Ya tenemos experiencias pasadas y además somos más los que adversamos lo que está sucediendo y quienes están dirigiendo esta situación caótica que estamos viviendo. Somos 80% quienes queremos un cambio. Yo me atrevería a decir que somos más del 80%, porque hay que empezar a deslindar entre ellos y nosotros. Somos un solo pueblo, somos una sola Venezuela, y aquí todos queremos un cambio, todos somos víctimas de la situación económica, todos somos víctimas de la pandemia, la situación de salud. Y en la medida que nosotros unamos esfuerzos, en la medida que nosotros redireccionemos la solución por vía electoral, pues yo estoy convencido de que nosotros vamos a salir airosos, y Venezuela sigue siendo un país de oportunidades, un país con una gente espectacular, un país con recursos y estratégicamente posicionado. Así que yo no dudo para nada que Venezuela pueda salir airoso de esta situación con una renovada entorno político que nos permita vivir de una manera mejor. Pero muchísimas gracias. Palabras del diputado Edgar Raúl Leoni, el diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Comunas de esa institución. Muchísimas gracias, y los invitamos a que este programa y todas las otras entrevistas que se llaman, las busquen en Conversando con Emilio. Ustedes en YouTube ponen Conversando con Emilio y ahí saldrá pues esta y todas las entrevistas que hemos hecho. Así que será hasta una próxima. Chao, chao. El diario La Voz es periodismo veraz, objetivo, oportuno, valiente, plural. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Este programa fue patrocinado por Diario La Voz, un suceso nacional. Épico, algo más que un café. Constanza Riquet, dulces que enamoran.